Bienvenidos nuevamente a nuestro altar familiar. En esta oportunidad continuaremos compartiendo acerca de la armadura de Dios y corresponde el yelmo de la salvación. Para ello nos vamos a ubicar en el contexto bíblico de Efesios 6, del 10 al 17. Leo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes. Estad pues firmes, ceñidos con vuestros lomos con la verdad, y vestidos con la coraza de justicia, y calzados los pies con el apresto del Evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno, y tomad el yelmo de la salvación. Y tomad el yelmo de la salvación. Es la palabra que nos corresponde compartir el día de hoy. El yelmo, como venimos estudiando en las partes anteriores de la armadura, el cual le invitamos a escuchar estos audios que próximamente estarán disponibles en nuestro canal de YouTube. Pablo hace una semejanza entre la armadura del soldado romano y la armadura espiritual del creyente o cristiano. El yelmo romano era como un casco que cubría la cabeza y parte de la nuca del soldado romano. El yelmo protege la cabeza del soldado de golpes mortales. En este caso, el yelmo de la salvación protege nuestra mente. Ahora, salvación significa básicamente hacer salvo o librado de algo. Entonces, el yelmo representa a ese casco espiritual que protege nuestra cabeza, que protege nuestros pensamientos de las saetas o dardos que el enemigo suelta para debilitarnos. Y salvación, como les dije, significa básicamente ser salvo o librado de algo, como lo expresa Éxodo 14:13 y Miqueas 7 del 6 al 8. Leo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y Moisés dijo al pueblo: No temáis, estad firmes y ved la salvación que Jehová hará hoy con vosotros, porque los egipcios que hoy habéis visto, nunca más para siempre lo veréis. Y Miqueas 7 del 6 al 8. Dice: Mas yo a Jehová miraré, esperaré al Dios de mi salvación. El Dios mío me oirá. Tú, enemiga mía, no te alegres de mí, porque aunque caí, me levantaré. Aunque more en tinieblas, Jehová será mi luz. Exacto, allí vemos dos ejemplos de salvación o de liberación de algo. En el Nuevo Testamento se usa principalmente para referirse a la liberación de la muerte y la entrada al reino de Dios, la salvación. Ser salvo equivale al perdón de los pecados y a estar bajo la gracia de Dios. Y esto nos libra de la muerte. ¿Qué tipo de muerte? Espiritual. De la muerte espiritual. Nos libra de nuestros pecados, porque cuando estamos sumergidos en pecados, andamos en camino de muerte. No literalmente una muerte física, sino una muerte espiritual. También se puede decir que la muerte física, porque ya no estaremos bajo el yugo o bajo la potestad de la muerte cuando estamos en Cristo. Lo digo porque por lo menos hay ocasiones donde Dios te va a librar de trampas que el enemigo arme contra ti, contra tu vida, pues. Porque una vez que ya tú estás firme en el Señor, de que ya tú eres salvo, y que ya tú demuestras con tu obra, con tus frutos, con tus hechos, de que estás firme en el Señor y que no vas a dar un paso atrás, no vas a marchar atrás,
El enemigo entonces empieza luego de que no ve que no puede contra ti sacarte de tu carril, busca la manera ahora de sacarte de este plano. Y ahí es donde Dios entra y empieza a derribar esas estrategias o esas maquinaciones. Por medio del Espíritu Santo te las revela o te libra a través de sus ángeles. Lo digo por lo menos lo que le pasó, en los testimonios que le pasó al hermano cuando de las múltiples veces que lo salvó el Señor, como el de la bomba de amoníaco en la planta, que nadie soporta eso, y él estuvo por 8 segundos saliendo del humo, donde científicamente la persona no aguanta ni 2 segundos, porque la presión del amoníaco te destruye los órganos, sobre todo la parte respiratoria, y mueres inmediato. O sea, y él es un servidor de Dios. O sea, de esa forma también Dios te puede librar hasta que llegue la hora de donde Dios te dice, bueno, hasta aquí ya hiciste tu trabajo o fue suficiente y te despacha, pues. Exacto. Salvación entonces se refiere a ser librado de algo. En el caso de ser librado de algo, exacto, en este caso de nuestro pecado. Como lo enuncia Efesios 2, 4 al 8, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Es como lo hablábamos en las clases anteriores con respecto a los pensamientos, porque esta armadura, o parte de esta armadura que es el yelmo, protege la cabeza, ¿no? Protege la cabeza. Y protege los pensamientos. Y como lo nombramos en las clases anteriores, que todo comienza en nuestros pensamientos. Entonces, estemos o no estemos en Cristo, es para salvación, porque si no estamos en Cristo, es más fácil que una saeta o un pensamiento por parte del enemigo penetre más en la cabeza, y es por ejemplo, lo digo en los pensamientos de suicidio. Lo que pasa es que el yelmo de salvación representa, ¿verdad?, que nosotros debemos tomar en cuenta cuando nos colocamos el yelmo de salvación, ¿verdad? Es un instrumento que nos colocamos en la cabeza recordando el sacrificio que hizo Jesús por nosotros en la cruz. O sea, tiene que ver con la salvación. Pienso yo que ya es un instrumento, o sea, un parte de la armadura ya para un creyente. Bueno, he escuchado Porque cuando tú no tienes el yelmo de la salvación, el yelmo de la salvación, como lo dice la palabra, ok, tú puedes atacar, pero, o sea, tú puedes atacar esos pensamientos con frases de motivación, pero no es igual a tu saber, a tu estar consciente de lo que representa la salvación y de lo que eres tú en Cristo como nueva criatura, como hijo de Dios, para tú atacar al enemigo con más fuerza. Por eso es el yelmo de la salvación. Eso es como tener la seguridad de lo que representa. Exacto. Como la película que vimos de Indivisible. ¿Te acuerdas que el capellán le predicó a uno de los soldados que era el más renuente, el menos creyente? Y te acuerdas que él logró con su paciencia y con su interés por él, logró que el muchacho recibiera a Cristo y fuese salvo. Él creyera en ese Cristo después de él ser ateo o renuente. Y cuando le llegó la hora de su muerte, el capellán no pudo ir a esa excursión donde siempre los acompañaba, y fue donde fallece el muchacho. Y el que lo acompañó le dijo al capellán, porque el capellán sintió culpa, y él le dijo, porque él se sintió culpable de que no pudo estar allí para ayudarlo, no oró con ellos y tal, o que Dios no lo acompañó en ese momento porque él no fue, algo así tenía esa lucha, y el compañero le dijo, no, él antes de morir, él estaba feliz y te daba gracias a ti por haberle dado el casco de la salvación. No, por haberle dado el casco, fue lo que le dijo. Ahora, y él le preguntó, ¿y cómo es eso? Lo del casco. Y él le habló que era el casco de la salvación, porque había sido salvo. Y él estaba alegre porque ya él no sentía miedo ni tristeza de morir, porque sabía que gracias a ese casco, él iba a mejor vida. Él iba a estar con Dios. Era lo que le decía él en su lecho de muerte. En un capítulo anterior, en una de las escenas, el muchacho recibió un disparo y no había recibido a Cristo.
en la película. Y el casco, o sea, el casco La detuvo bala, ajá, la bala la y bala no dio el murió casco. allí. No murió en esa oportunidad. Entonces es una representación bien gráfica de lo que representa Ujú. el casco de salvación cuando vas al campo de batalla. Entonces, ahí debemos considerar que la salvación, yelmo es igual a casco. Y este casco es la salvación. Por eso dice el yelmo de la salvación, el casco de la salvación. La salvación es como un casco que protege nuestra cabeza de duros golpes proferidos por el enemigo, tomando en cuenta que nuestra lucha no es contra carne ni sangre. El yelmo es un componente crucial en la armadura que nos colocamos como soldados de Cristo. Ponerse el yelmo de la salvación, tal como lo menciona la palabra de Dios, es tan sencillo como decir, cubro mi cabeza con el yelmo de la esperanza y la salvación por medio de Jesucristo. Allí vamos a leer Apocalipsis 21 del 1 al 4, para que veamos representado en la palabra lo que implica dicha salvación y que si perseveramos en mantenernos en esta salvación y tener en cuenta cada día el sacrificio que hizo por nosotros Jesucristo, cuál va a ser nuestra futura vida. Leo en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron, y el mar ya no existía más. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo, de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Y oí una gran voz del cielo que decía, He aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él honrará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. He allí la promesa de los que perseveran en la salvación. Eso es poderoso. Podemos recibir gran consuelo y esperanza si nos enfocamos en el sacrificio que hizo Jesucristo por nosotros y en aquel reino que nos espera. El reino que nos espera, allí vemos una representación clara en Apocalipsis 21 del reino que nos espera. La meta de nuestra salvación debe ser esa. La nueva Jerusalén. Uh-huh. Exacto, y donde dice que las cosas, ahí dice que ya todo lo que leíste al final, Todas las cosas pasaron. todas las cosas pasan. Enjugará toda lágrima. Ya no habrá dolor, Ya no habrá dolor, Ni muerte, ni muerte, ni muerte, ni cansancio. ni clamor. ni hambre. Entonces, Ni imagínense, enfermedad, debemos mantener etcétera. puestos los ojos en ese futuro glorioso que nos espera. Dicho esto, sí están captando lo que es el yelmo, lo que representa el yelmo. Es la salvación que obtenemos por medio de Jesucristo y el reino que nos espera. Ahora, vamos a ubicarnos en 1 de Tesalonicenses 5, del 1 al 11. Pero acerca de los tiempos y de las ocasiones, no tienen necesidad, hermanos, de que yo les escriba, porque ustedes saben perfectamente que el día del Señor vendrá, así como ladrón en la noche, que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los ladrones a la mujer encinta, como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. Mas ustedes, hermanos, no están en tinieblas, para que aquel día los sorprenda como ladrón, porque todos ustedes son hijos de luz e hijas del día. No somos de la noche ni de las tinieblas, por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios, pues los que duermen de noche duermen, y los que se embriagan de noche se embriagan. Pero nosotros, que somos del día, seamos sobrios,
habiéndonos vestidos con la coraza de fe y de amor, y con la esperanza de salvación como yelmo, porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo, quien murió por nosotros, para que ya sea que vigilemos o que durmamos, vivamos juntamente con Él. Por lo cual, anímense unos a otros y edifíquense unos a otros, así como lo hacen. Allí el versículo 8, bien, bastante importante, pero nosotros que somos del día, seamos sobrios, habiéndonos vestido con la coraza de fe y de amor y con la esperanza de salvación. La coraza de como yelmo. y con la esperanza de salvación como yelmo. O sea, con esa esperanza en todo momento puesta en nuestra cabeza como yelmo. Debemos andar como hijos de luz. Decíamos que la armadura es una vestidura de luz para atacar al enemigo. Bueno. O sea, que eso vendría siendo que tengamos, como dijo la esperanza de salvación como yelmo. La esperanza de salvación como yelmo es que, o sea, que ese pensamiento sea lo que perdure en nuestra mente. Es lo que más tenga fuerza en nuestros pensamientos. La salvación. Para no desistir ni caer, pues. Exacto. O sea, porque el yelmo uno siempre lo carga puesto, es algo que está allí y siempre lo cargamos encima. Es decir, que ese pensamiento debe ser permanente en nuestra mente. Exacto, tener en cuenta lo que implicó ese sacrificio. ¿Qué dejó Jesús allí qué llevó Él a la cruz del Calvario por nosotros? Llevó pecados, enfermedades, rebeliones. Entonces, muchas veces el enemigo coloca ideas y pensamientos en nuestra mente de que no valemos, de que, por ejemplo, si es el caso de la mayoría de convertidos, venimos de una vida de pecado, de manchas, entonces el enemigo siempre tiende como a recordar eso. ¿De dónde saliste tú? Entonces, ya Jesús murió, Él dejó igual las enfermedades, si el Señor te sanó, se llevó una enfermedad, un diagnóstico médico mortal, Él quiera venir a ponerte cualquier malestar en tu cuerpo, que recuerde ese mal momento. Uh-huh. Si ya tú creíste y Él te sanó, o sea, eso es colocarse el yelmo de la salvación. Jesucristo dejó por mí todas las enfermedades, Él llevó todos mis pecados, yo soy hijo de Dios. O sea, recordar todas esas promesas. Exacto, ese es el yelmo de la salvación. Constantemente, en todo momento, pues, meditar en ello. Exacto. Y debemos tomar en cuenta que la salvación implica un proceso de conversión, un proceso de transformación continua, como nos lo dice Pablo en Romanos 12:2, que transformemos nuestra mente por medio del entendimiento, o sea, renovar nuestros pensamientos, renovar nuestra mente. La salvación es un proceso de transformación continua, por eso es que Él también nos dice que Dios perfeccionará la obra en nosotros cada día hasta la venida de Jesús. ¿Verdad? Es un proceso de conversión. O sea, que eso no va a terminar. Exacto. ¿Qué ibas a decir algo? Sí. Cuando estabas diciendo lo del pasado y cuando lo que acabaste de decir ahorita, uh-huh. en la serie de Simón Bolívar está el ejemplo de la señora que fue mujer de un general del ejército español, y también está el ejemplo del carnicero. Exacto. Y me llama mucho la atención lo que dice el carnicero cuando está desesperado, que ya todo el mundo sabe quién es él, que le dice que el pasado nos espera a la vuelta de la esquina. Es una avenida, es una calle, entonces mientras uno más camina contentamente, siempre el pasado va a estar a la vuelta de la esquina. Y lo que le responde la muchacha: hay que tener una mente fuerte para ignorar ese pasado. Exacto, el pasado siempre va a estar allí. Uh-huh. El pasado siempre va a estar allí, es algo que, pero también está, y es algo que tiene más fuerza, la nueva vida en Cristo. Uh-huh. O sea, lo que eres, pero el pasado siempre va a estar allí acechándote, porque esa es la manera como Satanás está como león rugiente. Uh-huh. Y es la manera de ir a él atacando tus pensamientos porque lo hemos dicho,
que el campo de batalla de él es allí en la En la mente. mente. Entonces, el yelmo, ¿qué protege el yelmo? La cabeza. ¿Por qué? Porque en ella nacen nuestras ideas y pensamientos. A través de ella captamos el mundo interior y el exterior, o sea, los pensamientos que se generan interior y lo que vemos exteriormente. Ujú. Damos forma y sentido a nuestras sensaciones a través de los pensamientos. El pensamiento, la cabeza es la sede de la mente, donde se origina todo. La sala de control Exacto. del cuerpo. Exacto, la sala de control, de mando. Como en la película está Intensamente. intensamente. Intensamente, exacto. Que Así ahí en la mismo mente, funciona. ajá, exacto, Así ser mismo una sala de funciona nuestra control mente. y Entonces debemos proteger nuestra mente, importante, con el yelmo de la salvación. Dice Proverbios 23:7 que cual es su pensamiento en su corazón, tal es él. O sea, como piensas en tu mente, así eres tú. Y te vas convirtiendo en lo que vas pensando. Si constantemente tú estás meditando en un pecado, no va a pasar mucho tiempo a que ese pecado se materialice. O estés pensando en algo de derrota o en algo que te desaliente, que eso en el plano material se materialice, pues valga la redundancia. Debemos estar alerta siempre. Como lo leímos ahorita en Tesalonicenses, debemos ser sobrios, velar en todo momento. Porque Primera de Pedro 5:8 nos dice que Satanás anda como león rugiente buscando a quien devorar. Entonces debemos estar alertas siempre, bien sea que estemos dormidos o que estemos despiertos, siempre alertas. Un espíritu alerta para cuidar esos pensamientos. vigilante. También debemos ser perseverantes y cuidar nuestra salvación. Mateo 10:22, por favor. 10:22. Debemos ser perseverantes y cuidar nuestra salvación. Y serán aborrecidos de todos por causa de mi nombre, mas el que persevere hasta el final, éste será salvo. Siempre se pregunta si la salvación se pierde o no se pierde. Si Satanás anda como un león rugiente buscando a quien devorar, es porque algo quiere quitarnos. Entonces, eso es muy posible. Es que Pablo lo dice, he guardado la fe, he peleado la buena batalla. O sea, él peleó por su fe y se dice, la palabra del Señor dice que por fe seremos salvos, no por obra. Y la fe viene por el oír la palabra de Dios. Y con fe se cree con el corazón. O sea que si dejamos de creer, perdemos allí, porque el enemigo se va a adueñar de nosotros. Va a venir y va a volver a hacer que tú caigas en el pecado. Y la paga del pecado es la muerte. Y son las dos muertes. Lee nuevamente Mateo 10:22. Y serán aborrecidos de todos por causa de mi nombre, mas el que persevere hasta el fin, éste será salvo. Crítica y murmuraciones tremendas por causa de tu posición en el Señor. Exactamente. Y el que persevera es una prueba bien fuerte, pero el que persevera hasta el final es el que se irá con Cristo. Entonces debemos tener escrito en nuestras mentes las directrices dadas por Dios para conducirnos. En Hebreos 10:16 dice, este es el pacto que haré con ellos, después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré, y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. Cuando nosotros nos apropiamos de o recordamos este pacto, esta promesa, cuando Él nos dice que nunca más se acordará de nuestros pecados y transgresiones, allí estoy sujetándome, colocándome el yelmo de la salvación. ¿Ese es Hebreos cuál? 10, 16, 17. Sí, porque allí esa es la promesa de la nueva vida en Cristo. Esa es la promesa de la salvación, de todo aquel que cree en el nombre de Jesús y en su sacrificio en la cruz, por medio de su sangre. Somos salvos
somos justificados, somos perdonados. Y ese perdón implica que el Señor ya no se recordará, no es que olvidará los pecados, que ya no nos sacará a nosotros. Mientras estamos apartados del Señor y no creemos en el Señor, siempre el pecado de nosotros estará delante del Señor. Por eso es que Él hace esa promesa allí, de eso. Bueno, aquí en Jeremías, no sé si tú lo habrás buscado, disculpa. En Jeremías 29, Jeremías 29, versículo 11 dice: porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamiento de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Esa es otra promesa. O sea, debemos meditar continuamente en los pensamientos de Dios. Y los pensamientos de Dios los conseguimos en su palabra. Salmo 119, 97 a 99. Oh, cuánto amo yo tu ley. Todo el día es ella mi meditación. Me has hecho más sabio que mis enemigos con tus mandamientos, porque siempre están conmigo. Los mandamientos de Dios 119, dan sabiduría. 119, 97, 99. Más que todas mis enseñadores he entendido, porque tus testimonios son mi meditación. Entonces debemos tener escrito en nuestras mentes las directrices dadas por Dios para conducirnos. Como lo dice allí, todo el día meditar en ello. Disculpa. Nuestro enemigo detesta que hayamos escogido este camino y buscará destruirnos como de lugar. Si nosotros estamos sin el casco de la salvación, pues para él va a ser fácil introducir estos dardos de duda y de desánimo en nuestra mente. Tal como el casco protege la cabeza de un golpe letal, la esperanza de la salvación puede proteger nuestros pensamientos de los ataques del enemigo. Es que, como dijimos hace ratico, hicimos mención de la película esta de Indivisible del muchacho. El primer ataque fue de un francotirador y generalmente el disparo, la primera opción del francotirador es a la cabeza, para que no quede oportunidad de que sobreviva la persona. Y es ahí donde el enemigo va a la cabeza, a la mente, a las salas de control. Y el enemigo es caracterizado por ser un francotirador. O sea, él siempre busca, claro, él es, digámoslo así, un bastardo. Él no le importa dónde darte. Pero su primera opción va a ser la cabeza. Siempre. Y por eso Pablo hace mucho énfasis en proteger tanto nuestros pensamientos y renovarlos por medio del entendimiento en la palabra del Señor, de la salvación, porque el enemigo siempre va a buscar allí, y en eso de que va a la cabeza es que te va a generar confusiones, dudas, temores, conflictos. Te va a hacer dudar hasta de la salvación, de lo que hizo Jesús. No, y te puede hacer dudar de la gente que está alrededor tuyo, de los que te ayudan. Entonces te va a hacer creer que la persona que menos tú esperas que te ayude es la que te va a ayudar. Pero a la que tú crees más que vas a recibir ayuda es de la que menos debe. Pero es el enemigo ahí donde entra con la confusión, cuando no estamos claros o no estamos firmes en el Señor. Por eso es que Pablo hace mucho énfasis en eso. Exacto. La esperanza de la salvación puede proteger nuestros pensamientos de los ataques del enemigo y las tentaciones de querer desobedecer a Dios, porque la desobediencia es algo también que el enemigo busca en nosotros, porque sabe que la desobediencia trae maldición. Sí, y él lo fue. Desobediencia es rebeldía. Con el yelmo firmemente colocado, podemos tener la misma confianza que tenía Pablo durante las aflicciones del tiempo presente. O sea, podemos tener la misma confianza de Pablo cuando declaró: pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. ¿Esa cuál es? Eso es Romanos 8:18. Lo leímos en Apocalipsis 21,
del La gloria 1 que ha al de 4, manifestarse. la gloria venidera que ha de manifestarse. Ujú. Cuando yo tengo, a pesar de las crisis que estoy atravesando, a pesar de las aflicciones, de las tribulaciones, del momento presente, yo tengo enfocada mi mente en la gloria venidera, pues esas aflicciones no son comparables con esta gloria. Cuando nosotros tenemos el yelmo firmemente colocado, podemos tener esta misma confianza que tuvo Pablo cuando escribió esto. Es que él dice que estas aflicciones del tiempo presente no son comparables, porque una de las cosas es que no son eternas. O sea, eso no va a durar toda la vida sobre ti. Como dice un dicho, no hay mal que dure 100 años ni cuerpo que lo resista. En cambio, la gloria venidera sí es perpetua, es eterna. Esa es la promesa del Señor. Sí. Hay formas, ¿verdad?, de ponernos el yelmo de la salvación. Diferentes formas. ¿Cómo creen ustedes que podemos nosotros colocarnos este yelmo, colocarnos este casco? Yo voy a compartirle 3 formas, pero a ver si coinciden con estas que tengo acá o ustedes tienen unas nuevas. Yo pienso que la primera, principal y la más importante es la palabra de Dios. Una de las más importantes. Porque por medio de sus promesas es que nosotros vamos a meditar día a día. Una forma de colocarse, una forma de colocarse el yelmo es eso, como tú dices la palabra, pero meditándola. Como hablábamos hace un rato de que si no te sepas la palabra, colocar ciertos versículos de promesas y bromas en sitios estratégicos de tu casa, como manda el Señor en Deuteronomio, para que tú la repitas y te mantengas firme en ella. Y bueno, y otra es leer la Biblia, pues si no la lees, ¿cómo conoces eso? La alabanza. Wow, hay alabanzas de fe. La alabanza, La la alabanza, la adoración. adoración. Exacto. Muy bien. La primera forma es esa, meditar en su palabra. No solamente leerla, sino meditar en ella. Porque la fe viene por el oír y el oír, La palabra de Dios. leer la palabra de Dios. Romanos 10:17. Somos salvos por la fe y la fe viene por el oír la palabra de Dios. Escucha prédica, Escuchar prédicas, eso es muy fundamental. escuchar buenas alabanzas, cantarlas, declararlas. Eso es una manera poderosa de ponernos Y el hay una yelmo. alabanza que es muy conocida que dice: si estás llorando, alaba; si estás Sí, sufriendo, exacto. alaba. prédicas, es poderoso. Esa alabanza es muy poderosa cuando dice Dios va al frente abriendo camino, Sí. quebrando cadenas, sacando espinas, manda a sus ángeles contigo a luchar. Eso es una declaración poderosa de fe que te pone ese yelmo de salvación firmemente en la cabeza. Pero es que Entonces, si tú te pones a ver que, o sea, normalmente nosotros cuando estábamos en las cosas rudimentarias del mundo, nosotros salía una canción nueva que nos gustara, género X, y la canción te la meten hasta por la sopa, en la radio, en la calle, en los medios de transporte, y eso es algo que tú te clavas y tú la cantas, la cantas y la cantas y la cantas. Y aunque tú no tengas la música donde escucharla, la tienes grabada en tu mente y es de esa forma como funciona. yo escuchaba hace tiempo un psicólogo que decía que, o una psicóloga, no sé, que ella decía que cuando uno está pasando por un proceso de duelo, de despecho, por un rompimiento en una relación, que lo primero que hacía uno, y era un grave error, ir a escuchar músicas que deprimente, música, y eso te hacía peor, era como echarle sal a la herida. Y hay una canción en otro, o sea, la otra cara de la moneda, hay una canción secular muy bonita que a mí me gusta mucho, de Diego Torres, un cantautor colombiano, que se llama Color Esperanza. No es una canción cristiana, pero tiene una letra muy bonita que anima, que da esperanza, como lo dice Entonces eso es muy importante porque viene por el oír. El oír palabra de Dios a través de prédicas o el oír alabanza, eso también te alimenta la fe. Exacto. Y meditar en la palabra, y en las promesas hechas por Dios a través de ella, ahí vas a conseguir. Vamos a ubicar Juan 8:12, Juan 6:5-4, uno que ubique Juan 8:12. Tengo Juan 8:12, ¿Lo Juan leo de nuevo? 6:5-4, no, y Marcos, bueno, yo tengo Marcos 23, 9:23. Dice,
En la palabra de Dios conseguimos promesas de sanidad, de provisión, de vida eterna, poder, riqueza, todo lo que necesites, toda promesa que necesites, vas a conseguirla en la palabra de Dios. Solo necesitas creer en ellas. Como dice Marcos 9:23, Jesús les dijo, si puedes creer, al que cree, todo le es posible. Eso es una promesa. Al que cree, todo le es posible. Juan 8:2. Todos tenemos una medida de fe, todo ser humano, no solo el creyente, todo ser viviente, o sea, todo ser humano tiene una medida de fe. Lo que se debe hacer, que dice ese versículo de Marcos 9, es inyectar esa medida o toda esa medida en el Señor, en sus promesas, y alcanzaremos la gloria como dice allí. Juan 8:12 dice así: otra vez Jesús les habló diciendo, yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. ¿Qué significa andar en luz? Cuando andamos en luz, y la luz es Jesucristo, todo nos sale bien, las cosas, todo obra para bien de los que aman a Dios, porque a veces podremos sentir que no todo nos sale bien, pero incluso en medio de eso que no nos salió bien, a nuestra manera de verlo, es algo que obra para bien, y después te das cuenta de que fue una bendición. Entonces andar en luz es que, o sea, tienes un brillo especial a tu alrededor, Tú resplandeces. Caes en gracia donde entras, el Señor te abre las puertas. Entonces esa es una promesa de Dios. Juan 6:5-4 creo que habla del pan de vida. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Yo le resucitaré en el día postrero. Otra manera de colocarnos, y va muy de la mano con meditar en la palabra, porque cuando meditamos en la palabra nos llenamos de fe, nuestra fe aumenta. De otra manera de colocarnos el yelmo es por fe. Cuando grabamos sus promesas en nuestra mente, nuestra fe crece en nuestros corazones, y cuando nuestros corazones están llenos de fe, estamos llenos de vida, porque del corazón mana la vida. Y la tercera y muy importante es por nuestras acciones. No es solamente meditar en la palabra, pegar los versículos por toda la casa, y entonces cuando me viene alguna prueba, alguna tribulación, en vez de declarar palabras de vida, palabras de fe, entonces se me cae el ánimo y no. Entonces es muy importante no solo creer, sino también actuar en fe. Escuché un testimonio de un señor, de un muchacho, un señor, que él habló con su pastor y estaba muy emocionado porque él se sabía, o sea, estaba estudiando la Biblia. Y él, o sea, la estudiaba y escudriñaba tanto la palabra que quiso estudiar teología. Y se sabía muchísimo la Biblia y la explicaba, pero le llegó una prueba fuertísima donde se quedó sin trabajo. Y en ese momento, o sea, el Señor puso a prueba qué tanto sabes de la palabra, qué tanto meditas en ella, porque no es solamente sabértela, es ponerla por obra y creerla en de quién es, pues. Porque hay un versículo también que dice que la palabra es inspirada por Dios, ¿no? Claro, Timoteo. Entonces, no para solamente redarguir, para instruir, para enseñar, para toda buena obra. Entonces es muy importante este paso. Poner esa fe en acción. Quitar la piedra. Quitar la piedra como cuando iban a resucitar a Lázaro. No solo creer, sino también actuar. Es que por tus buenas obras, tú resaltas. O sea, tú eres luz allí. Cuando tú haces tus buenas obras, eso, la gente te exalta. La gente se da cuenta de lo bueno, excelente que eres en algo, o en lo que haces. Y eso de actuar en fe es poderosísimo, moverse en fe. Por ejemplo, no quedarte esperando a que las cosas se materialicen, sino actuar en fe. Si estás buscando un empleo, por ejemplo, tener ya tu ropa lista con la que vas a ir a trabajar el primer día que te llamen a trabajar, visualizar
dónde te gustaría trabajar, más o menos qué tipo de ropa vas a utilizar, si es trabajo de oficina, tener ya la ropa lista, o sea, preparada para que cuando esa oportunidad llegue, eso es fe, pues. Entonces, las 3 formas como podemos colocarnos el yelmo de la salvación es meditar en las promesas de Dios, porque la fe viene por el oír. En segundo lugar, por fe. Cuando grabamos sus promesas en nuestra mente, nuestra fe crece en nuestros corazones. Y colocar esa fe en acción, por nuestras acciones. No solo creer, sino también actuar en fe. La vida de Cristo en el creyente es la seguridad de la gloria futura y de la vida eterna. Esa es la salvación. Aferrarnos a su presencia y tener una continua comunión íntima con Él disipa en nosotros cualquier duda de nuestra vida en el cielo. Jesús, el Hijo de Dios, derrotó al enemigo, venció la muerte y proveyó la respuesta para cada una de nuestras necesidades en medio de la crisis. Cuando Jesús se sacrificó por nosotros, se sacrificó por ti, por mí, por nosotros, en la cruz del Calvario, Él allí estaba proveyendo respuestas a todas nuestras necesidades en medio de la crisis. Y Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por siempre. Así que si ahorita estás atravesando alguna situación, alguna crisis, alguna duda, alguna debilidad de fe, pues Jesús tiene la respuesta. Dios nos da el yelmo de salvación para empoderarnos a testificar de Cristo, lo que Cristo ha hecho por nosotros. Nuestra mente se purifica y santifica y comienza a tener pensamientos de Dios por causa de lo que Jesús hizo en la cruz del Calvario. Declaremos que tenemos la mente de Cristo, una mente empoderada, una mente de fe, una mente de voluntad firme para salir de cualquier situación que estemos atravesando. Pongamos los ojos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. Hebreos 12. Esto ha sido todo por el día de hoy. Esperamos sea de gran bendición para sus vidas y de edificación y que dé fruto al 100 por 1. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén.